comentaba hace un rato Lucía Ligmaer que para ella Mercè Rodoreda es una escritora de referencia. Es decir, le encanta como lectora y ha tenido mucha influencia en su carrera literaria. Yo creo que contigo no sé si ocurre algo parecido porque incluso en tu novela, En Tierras Muertas, ahí hasta algún guiño se puede encontrar. Sí, bueno, es inevitable que haya una suerte de identificación con los autores a quien admiras, ¿no? Yo con Rodoreda comparto un poco esta visión depresiva del mundo, esta habilidad para narrar postulados muy difíciles o existenciales a partir de frases muy sencillas, ¿no? Y es cierto que en el primer capítulo, el del niño, es un homenaje a la muerte de la primera de Rodoreda, ¿no? Esta Sí. visión existencialista del mundo, de una persona que lo desconoce todo y que poco a poco va abriéndose camino por una selva, ¿no? Muy espesa y descubriendo cómo funcionan las relaciones humanas, qué es la condición humana. Esta es una novela polifónica, es una novela que tiene un arranque muy potente con la muerte de uno de los hijos de una familia muy pobre que vive fuera del pueblo, en un entorno rural como este. Y vamos a encontrarnos con 13 monólogos de 13 personajes distintos que nos van a contar qué, Nuria. Bueno, van a contarnos su particular visión de la historia, ¿no? Y cada uno de ellos narrará una parte y a veces incluso veremos que una misma escena, ¿no? Puede ser narrada desde muchas voces distintas, muchos puntos de vista distintos. Y a mí me gusta mucho jugar con la narración, ¿no? Que a veces incluso hay momentos en los que en la narración son personajes que se lo inventan y a nosotros como lectores ya nos sirve para reemprender la historia. Hay una cosa que me llama mucho la atención con esos personajes porque todos ellos son personajes muy obsesivos y a la vez tenía la impresión de que eran personajes, no sé si decir, como muy primarios, como personajes muy poco contaminados, como personajes muy puros, incluso hasta en su propia bestialidad. Bueno, claro, son personajes que tienen muy poco contacto con los otros seres humanos, ¿no? Y realmente hablan muy poco si nos fijamos. Y por lo tanto viven dentro de su propia obsesión. Esto lo he cogido de William Faulkner y de sus personajes casi que parecen una obsesión andante, ¿no? Personas que tienen una meta en la vida y que no paran hasta conseguir su meta o mueren por el camino. Es una novela brutal, es una novela con escenas que te remueven por dentro, donde la violencia campa a sus anchas. Uno tiene la sensación de que la has escrito con una libertad creativa absoluta, como que escribes lo que te da la gana, pero supongo que eres consciente de que es una novela que conmueve mucho, pero que también que asfixia. Sí, bueno, había estas dos prevenciones, ¿no? La idea de hacer una novela muy violenta y, y no tener límites, reír mucho también, porque a veces Sí, o sea, hay es alguna tan escena realmente exagerado muy que... escabrosa también que Sí, dices sí. que no voy a contar porque mejor que la Bueno, pero a descubra. veces las más escabrosas eran escenas que no me daba cuenta hasta que una vez la terminé y la gente me dijo, ¿pero esto qué has hecho? ¿No? Pero yo no podía, tenía que traer el libro, ¿no? Incluso. Claro. Y la otra parte es esta voluntad de angustiar al lector. Esto yo lo tenía muy claro, que fuera un libro para recordar, para ser recordado. Es una novela ambientada en una zona rural, agreste, es una zona donde la naturaleza no está nada idealizada por tu parte, incluso diría que es un territorio hostil para la gente que habita dentro de ella. Sí, bueno, yo quería que la naturaleza fuera un personaje más de la narración y que, bueno, yo soy muy seguidora del romanticismo, de hecho, soy seguidora de Víctor Català, de Prudencia Bartrana, de Guimarães, ¿no? Donde la naturaleza muchas veces juega con los personajes y les incapacita a avanzar o a veces de alguna forma las acompaña, ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde encuentran un cadáver y nadie quiere ver el cadáver y yo ¿qué hago? Les pongo niebla para que tengan esta protección visual, ¿no? Todos ellos. Es una novela donde las mujeres son mujeres que sufren de una manera brutal ese patriarcado enquistado, son mujeres sojuzgadas, son mujeres esclavas. Sí, en Tierras Muertas encontramos dos clases de patriarcado, ¿no? Por un lado encontramos el patriarcado de coacción, es decir, el patriarcado físico, ¿no? Que les incapacita a hacer ciertas cosas, y luego el patriarcado de consentimiento, ¿no? Como ellas consienten unas ideologías que les esclavizan, o sea, que van en contra de su propia voluntad, pero sin embargo no pueden parar de llevarlas a término para justificar su propia opresión. Nadie puede huir del lugar que le corresponde. Esta es una frase de tu novela que es casi una frase recurrente y que resume muy bien lo que es tu libro, porque efectivamente tú cuentas aquí que somos del lugar del que procedemos, de la familia que tenemos, dependemos de esa infancia que hemos pasado. Sí, bueno, toda la novela es una alegoría, ¿no? De esta oración. Realmente cada novela yo creo que viene sustentada siempre por una idea principal y en este caso es esta idea de que la gente, ¿no? Que ha sufrido mucho durante su infancia verá toda su vida condicionada por un estilo de pensamiento, ¿no? Y no podrá huir nunca ni escaparse de ello. Y es lo que le pasa a Joan. Joan ve una cosa, ¿no? Uno de los protagonistas ve una cosa de la que quiere huir, intenta huir, se va 3 años fuera, pero llega un momento que se da cuenta que no puede escapar y vuelve porque tiene que afrontar
lo que ha visto en su casa, ¿no? Esta es una idea realmente que yo ya no pienso, pero que en su momento lo creía con devoción y tenía que narrarlo. Entiendo entonces que tu manera de ver y de vivir la literatura tiene que ver también con tu procedencia, con tu familia, con tu infancia. Pues realmente no. Bueno, sí ¿No? es verdad que yo tuve una infancia muy solitaria porque no me gustaba jugar con los niños y entonces me pasaba el día leyendo. Y yo leía los libros de mi abuelo, que cuando yo había nacido ya estaba muerto, que eran la colección de libros clásicos de la literatura catalana, Sí. y con los que yo empecé. Luego pues, con Galdós, ¿no? Con Sender, bueno, y entonces decidí que tenía que ser escritora. Pero mi familia no leen, es muy curioso, no leen. Cuando uno acaba de escribir una novela tan intensa como esta, ¿cómo se queda? ¿Muy agotado? Bueno, igual, porque yo soy así de intensa. Siempre estoy con otras cosas, otras historias, otras ideas, Tengo muchas novelas dentro de la cabeza que tienen que ser escritas y entonces siempre estoy pensando, creando, leyendo de nuevo, ¿no? Releyendo. ¿Y no hay límites a la hora de escribir? ¿Nunca te pones límites? ¿No te autocensuras? ¿No piensas, ostras, a lo mejor aquí se me ha ido la mano? ¿Realmente lo que leemos es lo que tú querías escribir? Sí que es verdad que una vez cuando terminé la novela, la envié a la editorial, sí que pensé, a lo mejor no me la publican porque es demasiado violenta y hay escenas en las que me he pasado. Pero cuando yo la escribía, claro, estaba en mi mundo, eran mis monstruos, mis fantasmas, mis criaturas, ¿no? Todo era perfecto, en cierto sentido. Comentaba un autor una vez, Nuria, que él lo que más ansiaba era que sus lectores nunca salieran indemnes de una novela suya. Yo no sé si tú esperas algo de tus lectores o no esperas nada. ¿O qué te gustaría? Bueno, lo que tengo claro es que quiero que sean novelas para ser recordadas y que la gente no quede en primer lugar insatisfecha y luego quede sorprendida, esto está claro. ¿La literatura siempre tiene que remover, tiene que doler? Yo considero que sí, removerte seguro, doler no tiene por qué, ¿no? Pero removerte sí es fundamental, la buena literatura debe remover. And the sky was made of amethyst, and all the stars were just like little fish.